Hola, seguimos con el sistema principal de histocompatibilidad y en particular con la presentación de antígeno. Vamos a ver qué sucede cuando falla esta presentación y vamos a ver cómo se puede determinar el llamado tipaje HLA de un individuo, saber qué alelos tiene un determinado sujeto. Os recuerdo que estamos en el contexto de la presentación de antígeno, donde los linfocitos T reconocen a través de su receptor los péptidos que le presentan las moléculas HLA y que es un sistema de presentación radicalmente distinto al de las células B que reconocen el antígeno de modo directo. Así pues, participan células que captan, degradan intracelularmente este antígeno y se lo presentan a los linfocitos T. Hay varias rutas. Os recuerdo que la que tenían las moléculas HLA de clase 1 lo llamábamos la ruta citosólica y valía para patógenos fundamentalmente intracelulares como los virus. De modo que el virus infectaba, se producían sus proteínas en el interior celular y trocitos de estas proteínas acababan cargados en el hueco, en el bolsillo de clase 1 y salían a la superficie. Bien, ¿qué pasaría si este mecanismo de presentación de antígeno en algún momento falla? Pues bien, se sabe que falla y de hecho hay niños con este déficit de presentación de antígeno. En particular, no tienen problemas en las proteínas chaperonas que se asocian con clase 1, os recuerdo, o con la tapasina, pero sí se han encontrado defectos de proteínas transportadoras. De modo que si hay proteínas que no cumplen esta función transportadora adecuadamente porque hay niños que las tienen mutadas, no se van a expresar y esto va a hacer que los péptidos no pasen del citoplasma al retículo endoplásmico, y si los péptidos no pasan del citoplasma al retículo, no va a haber exocitosis con moléculas HLA de clase 1 y por lo tanto no va a haber expresión en la superficie de estas moléculas. Pero, como bien acabo de decir, el problema no está en sí mismo en las moléculas de clase 1, está en los transportadores. Aquí tenemos esta compleja estructura transportadora con los dominios globulares de la zona citoplasmática que son dependientes de ATP para bombear péptidos activamente al retículo endoplásmico y cargarlos en las moléculas HLA. Los niños con esta patología también se les ha llamado al síndrome el síndrome del linfocito desnudo. ¿Por qué? Porque disminuye muchísimo las rugosidades cuando no se expresan moléculas HLA. Ya veis que el linfocito tiene unas zonas lisas en su superficie. Pues bien, en los niños que no tienen moléculas HLA de clase 1 son prácticamente lisos, sin ninguna vellosidad, y por eso se llaman linfocitos desnudos. ¿Cómo sería la manera de detectar este síndrome en el laboratorio? Pues lo tenemos arriba a la derecha. La técnica de elección sería la citometría de flujo y aquí tenemos tres individuos de una familia, padre, madre y paciente. Veis que en negro tenemos la expresión de las moléculas HLA en el padre, en la madre, y en el paciente ha desaparecido completamente y la expresión es prácticamente equivalente a la del negativo. Cuando se buscó el gen para estas proteínas transportadoras, se localizó en el propio sistema HLA y más en concreto en la región HLA de clase 2. Así que lo tenemos entre otros genes para los antígenos de R, de P, de Q. Y aquí tenemos una fotografía de una infección cutánea de estos niños. Hay que decir que estos niños, al no tener proteínas HLA, responden muy mal a los patógenos y están dentro del grupo llamado de inmunodeficiencias combinadas severas. Pasando a la última parte de esta píldora es cómo podríamos determinar los alelos HLA en distintos individuos para distintos fines. Pues bien, hay dos grupos de técnicas. Tradicionalmente se empezó haciendo técnicas serológicas que llevaban asociado la extracción de sangre y separación específica de los linfocitos de la sangre. Luego estos linfocitos se sometían a una serie de anticuerpos o antisueros y por último se le añadía un complemento de modo exógeno en unas microplacas. La reacción se sometía al microscopio y si se ponían los tintes de fluorescencia adecuados se veía una cosa de este tipo que tenemos arriba a la derecha. Cuando la célula está viva se veía una fluorescencia de tono verde y esto significaba que no había habido reacción, y cuando la célula estaba muerta se veía una fluorescencia de tono rojo, lo que significaba que había habido reacción. Esto nos permitía tipificar las proteínas y a estas técnicas se le llaman de modo genérico técnicas serológicas. Hoy en día tienen mucho más uso las técnicas moleculares, técnicas basadas en el ADN. Son, entre otras cosas, más rápidas, pero además son muchísimo más sensibles y específicas.
Se extrae el ADN del individuo, bien de la sangre, bien de otro tipo de células, como puede ser un raspado bucal o como pueden ser células del pelo. Una vez que tenemos el ADN, se amplifica el gen que queramos analizar mediante una reacción en cadena de polimerasa que hoy en día está automatizada, y estas bandas de amplificación se secuencian y obtenemos la secuencia de nucleótidos del individuo. Esta secuencia nos permite saber exactamente el alelo molecular de HLA que tiene un determinado individuo. De modo que se han encontrado múltiples alelos, polimorfismos elevadísimos en alguna de las proteínas. Si miramos las de clase 1, como veis, todas ellas están por encima de los 1500 alelos, siendo la más destacada HLA-B, que llega a los 3000 alelos distintos, y si miramos las proteínas habituales de clase 2, las tenemos abajo, superan en todos los casos los 200 alelos, tenemos que combinar la cadena alfa con la beta, por lo tanto las posibilidades es multiplicar un número por el otro, son elevadísimas, y con mucha diferencia la más polimórfica es HLA-DR. De modo que hemos repasado cuál es el fallo de transporte de péptidos, en qué problema clínico se traduce, qué proteínas son las que faltan en el síndrome del linfocito desnudo, el polimorfismo HLA, cuáles son las técnicas que tenemos disponibles para identificarlo, y por último, cuáles son los grados del polimorfismo de los distintos genes y por lo tanto de las distintas proteínas. Si todo esto quedó lo suficientemente claro, deberías contestar qué proteína es la defectuosa en el déficit HLA de clase 1, cuál es el nombre alternativo que recibe esta patología, mediante qué técnica se puede detectar y diagnosticar sin ningún problema este déficit, y cuáles son los LOCI-HLA más polimórficos, tanto de clase 1 como de clase 2. Y ya sabes, como recomiendo siempre, hasta que no contestes estas preguntas, no pases al siguiente entrega de las píldoras. Hasta pronto.